En un tiempo donde la espada dictaba justicia y los tronos se heredaban, hubo un rey que pidió algo distinto: sabiduría. Su nombre era Salomón. Y un día, esa sabiduría fue puesta a prueba. No en el campo de batalla, sino en lo profundo del alma humana. Dos madres, un solo hijo, una verdad que cortaría como espada. ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad? La decisión que detuvo una hoja en el aire y reveló el corazón de una madre. Lo que ocurrió aquel día aún resuena como el juicio más sabio jamás pronunciado. Y su mensaje, aún hoy, podría cambiar tu forma de ver la verdad. ¿Sabías que, en los días en que Jerusalén despertaba al reinado del joven Salomón, cuando los muros del palacio aún olían a cedro nuevo y las cortes no sabían si temer o admirar al nuevo rey, dos mujeres cruzaron las puertas del trono? No eran nobles, no eran influyentes, eran simples mujeres. Prostitutas, dirían algunos con desdén. Pero traían consigo el caso más delicado que un rey podría enfrentar: la vida de un niño y el clamor de dos corazones rotos. Ambas vivían bajo el mismo techo. Ambas habían dado a luz en días cercanos. Pero una noche, la tragedia golpeó. Una madre, dormida sobre su bebé, lo encontró sin vida al amanecer. Y en su desesperación, cambió a los niños. Tomó el hijo vivo de la otra mientras dormía y dejó el suyo, sin aliento, en su lugar. Al despertar, la verdadera madre supo que algo no estaba bien. Miró el rostro del niño muerto, y aunque el cuerpo era parecido, el corazón de una madre no se engaña. «Este no es mi hijo», gritó con el alma desgarrada. Sin pruebas, sin testigos, solo un niño vivo. Y dos mujeres diciendo: «El hijo es mío». El silencio llenó la sala del trono. Los soldados esperaban la orden. Los sabios se miraban sin respuesta. El pueblo murmuraba. Pero el rey no se apresuró. Salomón, revestido de una sabiduría que no venía del libro sino del cielo, miró a ambas mujeres, no con sospecha, sino con discernimiento. Y entonces, pronunció una orden que heló la sangre de todos: «Traedme una espada». «Traedme una espada», repitió Salomón. Y el murmullo se convirtió en asombro. Una espada. No un pergamino de ley. No un consejo de ancianos. Una espada. La hoja brillante fue colocada frente al trono. El acero, aún limpio, reflejaba el rostro del rey y el destino del niño. «Partid en dos al niño vivo», dijo Salomón, sin levantar la voz. «Y dad una mitad a cada una». El aire se congeló. Los rostros palidecieron. Algunos pensaron que el joven rey había perdido el juicio. Pero entonces, se escuchó un grito desgarrador. La verdadera madre cayó de rodillas. Su llanto no era de orgullo herido, sino de amor desesperado. «No, Señor mío. Dad a ella el niño vivo. Pero no lo matéis». Y la otra, la falsa madre, endurecida por la mentira, dijo sin temblar: «Ni para mí, ni para ti, que lo dividan». Y allí, en ese instante, como un trueno que parte el cielo en dos, la verdad se manifestó. No por testigos, no por pruebas, sino por el corazón. «Entregad el niño a la primera. Ella es su madre», dijo el rey Salomón con autoridad pero con voz serena. Y toda Jerusalén se estremeció. Desde las torres hasta los mercados, desde los sabios hasta los esclavos, todos supieron que el Espíritu de Dios estaba con aquel joven rey. No por la espada, no por el trono,
sino por la sabiduría que discierne lo oculto, que escucha más allá de las palabras, que ve el alma cuando el mundo solo ve apariencias. Este no era solo un juicio entre dos mujeres. Era el eco eterno de una pregunta que todos enfrentamos: ¿cómo respondemos cuando nos toca discernir entre lo justo y lo conveniente? Somos como la madre verdadera, que prefiere perderlo todo antes que causar dolor, o como la falsa, que prefiere ver destrucción antes que humillación. Este relato milenario sigue vigente en cada hogar, cada decisión, cada liderazgo. Cuando enfrentas dilemas en tu familia, en tu trabajo, en tus emociones, ¿actúas con justicia aunque te cueste? ¿Buscas la verdad aunque duela? Porque la sabiduría que pidió Salomón no era solo para reyes. Es para todo aquel que quiera vivir con rectitud en un mundo de apariencias. Y así, entre columnas de cedro y ecos de historia, la voz del rey se impuso sobre el llanto. No necesitó espadas ni gritos. Solo discernimiento. Solo sabiduría. Salomón no juzgó con los ojos, sino con el corazón que pide a Dios entender lo invisible. En esa escena milenaria quedó revelado que la verdadera justicia no busca tener la razón, sino hacer lo correcto. Y hoy, aunque no vives en palacios ni portas corona, enfrentas decisiones todos los días, ¿serás tú quien actúe con integridad cuando todos mienten? ¿Levantarás la voz por los inocentes cuando el mundo calla? ¿Buscarás la verdad cuando es más fácil seguir la multitud? El juicio de Salomón no es solo una historia para admirar. Es un espejo para examinarte. Una invitación a pedir la misma sabiduría que Salomón suplicó. No para dominar, sino para servir. No para brillar, sino para hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Hoy puedes empezar tú. Pide sabiduría. No la que hincha el orgullo, sino la que edifica vidas. Vive con el discernimiento de quien teme a Dios y ama al prójimo. Sé justo en lo oculto, en lo sencillo, en lo cotidiano, porque la corona del reino de Dios no está hecha de oro, sino de decisiones valientes. Si esta historia te habló, suscríbete para seguir descubriendo verdades poderosas de la palabra. Comparte este video, que tal vez alguien hoy necesite sabiduría más que consejos. Y comenta, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Salomón? La historia continúa. La sabiduría te llama. Y Dios aún busca corazones dispuestos.